Bienvenidos a Zonas Sin Límites, gracias por acompañarnos en esta emisión del 2 de agosto en pleno periodo vacacional. Como todas las semanas nos acompaña Ramón Humberto González. Muy buenas noches, cibernautas. Hoy estamos en otra emisión de este programa Zonas Sin Límites, en el cual nos permitimos hacer comentarios que algunas veces no gustan, pero que los mandamos de todos modos. Así es. Buenas noches. Freddy Gan, bienvenido. Gracias, Héctor, gracias, Ramón. Buenas noches, ciudadanos en red. Estamos aquí en Zonas Sin Límites. Vamos a empezar el programa con temas locales, nacionales y también tocaremos algo de lo que sucede en Venezuela. Así es. Entre los temas locales de esta semana hay, varios que han causado polémicas que pueden llevar a cosas judiciales, o que han llevado a causas judiciales. Uno, vamos a empezar con el más antiguo, que es el problema del conflicto entre los periodistas por la ley que según nos protege o los protege a los que ejercen esta profesión, porque en Quintana Roo no se ha podido establecer este mecanismo, pero a nivel nacional ya el mecanismo está estableciendo sus unidades en todos los estados de la República. Sí, es la unidad de enlace y vinculación con los asuntos relativos a la protección de periodistas. En Quintana Roo todavía seguimos esperando qué va a ser el legislativo, puesto que se propuso por parte del Ejecutivo del Estado la abrogación de la ley para defensa de los derechos humanos y de los periodistas, misma que se mandó al Congreso para hacer algunas reformas. Se hicieron algunos eventos para conocer la opinión de los medios de comunicación y de los derechos humanos, que no estaban de acuerdo en que se abrogara la ley, sino que se corrigieran los puntos controversiales y que no estaban perfectamente definidos en la ley que todavía está vigente, pero que no opera. Así es. Bueno, hasta ahora, periodistas y defensores de derechos humanos, la ley de Borge sobre periodistas y ustedes, derechos humanos, defensores de derechos humanos, está vigente, no se abrogó. Solo se dijo que se iba a abrogar y que el titular del Poder Ejecutivo iba a enviar una iniciativa para abrogar esta ley, pero no está abrogada. En tanto sucede eso, tenemos a la ley vigente con ciertos problemas en el texto de esa propia ley, que no es propio para que se lleve a cabo la aplicación en forma adecuada. Sin embargo, el gobierno federal, tratando de ayudar un poco al gobierno local, estableció una liga, esta liga en la que nombró a una persona del gobierno estatal para que sea el vínculo, pero ya de un organismo o de una instancia federal que no es estatal, pero el que representa sí lo es del gobierno estatal. Y en este caso estamos hablando de Joaquín González Castro, del gobierno estatal, que ocupa esta unidad de vinculación para efectos de cualquier situación difícil en la realización del ejercicio periodístico, de la libertad de comunicación o de prensa y la defensa de los derechos humanos. En esto, la unidad estatal de protección que preside el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, está integrado por los siguientes elementos: licenciado Joaquín González Castro, coordinador general; licenciado Melchor May Herrera, coordinador operativo; encargados de la unidad, licenciado Pedro Rivera Guzmán, Tere Olvera Lagunes, José Roberto Reséndiz Quiroga en el C4 y la señorita Adriana Durán Alpuche del C4. Estos son los integrantes de esa unidad de enlace con el gobierno federal para protección de periodistas y las organizaciones de derechos humanos. Pero si tenemos una ley
si hay una injerencia federal ordenando que se configuren estos enlaces. Yo pregunto, ¿y los periodistas en dónde están? Así es. Estas unidades que se acaban de instalar fueron un acuerdo que se llevó a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación. Y en la CONAGO. Y en la CONAGO, sí. Porque, bueno, pues era en los meses de marzo, abril, estuvo muy fuerte la violencia. Por los muertitos. Hubo uno de los periodistas muy reconocido que también falleció. A partir de ahí se dieron una revisión de la ley y el consenso fue que, bueno, los mecanismos no son pues rápidos, no son ágiles, y para que te resuelvas y te protejan no pueden pasar hasta 6 meses. La gran idea que tuvo la Secretaría de Gobernación es crear esas unidades en los estados, supuestamente para agilizar los mecanismos de protección. Pero el principal obstáculo era el presupuesto, porque era el primer obstáculo que respondía a la Secretaría, el organismo nacional, de que no había presupuesto, que ya había muchos periodistas que habían sido protegidos y que se les había agotado. Y que inclusive para ese 2017 ni siquiera se presupuestó recurso alguno. El hecho es Héctor, que hasta hoy estas unidades, ¿sí?, que es una forma de vincular a la federación con los estados, no eximen de la creación de sus propias leyes de protección a los organismos de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, en el estatus actual, yo creo que no protegen a nadie, porque no se ha echado a andar esta unidad de vinculación operativa. Nombraron a personas que supuestamente fueron a tomar algún curso por ahí para esto, pero que no han dicho esta boca es mía. Y el Congreso, pues aleluya, tampoco dice nada. De hecho, hace un par de semanas los periodistas de diferentes partes del estado se quejaban de que ya tenían conocimiento que se iban a instalar, de hecho en algunos estados ya estaban instalados estas unidades, y aquí no se había informado nada. Y hasta el momento no se informó nada, formalmente no se ha informado, nada más que se hizo la presentación, pero no ha habido un acercamiento con los periodistas, no ha habido un evento donde digan, este mecanismo va a funcionar así, va bajo estas circunstancias. Los sujetos de esta organización, los sujetos a quien hay que darle el servicio de protección, que son los periodistas y los defensores de derechos humanos, están pues callados. Algunos han opinado, inclusive han felicitado al que nombraron como representante, pero no hay ruido entre los que realmente deben decir algo sobre la situación de cómo está la ley vigente, la promesa de la abrogación de la ley, porque no es una ley que sea buena para ellos, como lo habían dicho, como lo reclamaron, o habían por lo menos dos posturas entre los periodistas. Unos querían la reforma y otros querían la abrogación. El norte quería la abrogación, el sur. Pero los que querían la abrogación de la ley local, decían que se iban a quedar con la protección de la ley federal, para ellos era suficiente. Bueno, ya les dieron una respuesta. Ya tienen la unidad. Por eso quizás están callados, porque tienen la respuesta del gobierno federal, los que se iban por la abrogación de la ley. Porque si abrogaban la ley estatal, quedaba entonces la protección federal, y en este caso se crea una unidad de vinculación para protección de los periodistas a nivel local, pero de instancia federal. En el estado, mientras se decide cómo va a ir la ley, si hay una nueva ley por la abrogación de la que existente, o se hacen reformas a manera que se clarifique el código actual, porque hay muchos errores, hay muchas imprecisiones y hay muchas pifias que se cometieron con esa ley, que ya la calificaron, le pusieron nombre Ley Borge, y por eso es la intención de abrogarla. Así es. La verdad es que el Congreso de Quintana Roo, la 15ª legislatura, hay que decirlo así, empezó a hacer una serie de consultas sin atender el mandato de la Corte, de la Corte, que decía que había que abrogar, había que anular 2 artículos. Reformar 2 artículos, para que
no dañaran o no Porque atentaran estaban contra violando los derechos derechos humanos. constitucionales de los periodistas y los organismos de Pero derechos. recuerden ustedes que se entrampó esa situación Sí. y en la última consulta a los periodistas se formaron los dos grupos. Sí. Unos que decían que se abrogue la ley total para hacer una nueva, inclusive el titular del Ejecutivo dijo que era mejor abrogar la ley e iba a enviar una iniciativa al Congreso. Hasta ahí quedó el asunto. Y estos esperaban la protección federal. Ya tienen la protección federal, entre comillas. La otra parte que pedía una reforma a la actual, a la ley Borge de periodistas y derechos humanos, pues se quedó con la postura porque no les han resuelto, no les han dado ninguna respuesta. Hasta este momento me parece que los que realmente deben hablar y proponer están callados, que son los periodistas. Y ustedes se preguntarán, nosotros por qué también nos quedamos callados, porque no somos periodistas. Bueno, al menos no hemos dicho aquí en la mesa. Bueno, ya dijo que sí. Bueno, periodistas profesionales. Bueno, no somos comunicadores de carrera, eso sí, pero bueno, estamos ejerciendo la labor de comunicación. de Pero comunicación. sí somos. Sí somos. Así es. Y según lo que estableció la Corte, pues en ese paraguas tan amplio que dijo que Claro. todos los que se dediquen a esto pueden estar dentro de la protección de la ley, pues entonces tenemos injerencia para Y hay que poder decirle a nuestros cibernautas que estamos en Facebook, en este momento estamos en vivo en Facebook, así que ahí nos pueden estar escuchando estas opiniones en el tema de lo que corresponde a esta unidad de vinculación federal para defensa de los periodistas y también de los que promueven los derechos humanos. No más les recuerdo Así es. que este órgano de vinculación, el licenciado Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, manifestó esta semana que espera que la protección y operación de mecanismos federales en las unidades estatales de protección sea aprobado por la CONAGO en el mes de agosto, que ya está. Ellos quieren meterle también mano de los... Pues sí. No es tema de la mesa, pero eso de que la CONAGO esté recibiendo un lugar especial en este tipo de ajustes a las leyes Sin federales, tener personalidad jurídica. sin tener una personalidad jurídica para tal, porque sí la tiene porque es una institución, Así es. pero no para estas cosas. La CONAGO, pues en alguna otra ocasión hablaremos del origen de la CONAGO y hasta dónde ya llegó. Y No para ha llegado a mucho, pero... Vicente Fox la recuerda muy bien. Y para que han servido muchas reuniones de la CONAGUE, sobre todo para hacer turismo político. No, hombre, porque- para hacer turismo de funcionarios. Sí, cada evento son pachangones y bacanales que se Y realizan. se han creado comisiones así como palomitas de maíz. Comisiones es. para todo en la CONAGO. Y recordamos que la CONAGO se conformó cuando el PRI no tenía una cabeza que ajustar a Así los es, gobernadores. con Vicente Fox. Y ese fenómeno, precisamente, yo creo que dio al traste con todo esto y los gobernadores, al verse sin tener un ser de los... Desprotegidos. No, desprotegidos, pero con la mesa... Desprotegidos. Tenían la mesa servida. Perdieron, sí, la ubre grande de los pinos y entonces decidieron criar a sus vacas sagradas. Bueno, nada más hay que decirles también que la semillita de la CONAGO se sembró aquí en Quintana Roo en Sí, una señor. reunión en Cancún. Sí, señor. Y es parte de la CONAGO responsable de todos los fenómenos de desfalcos que hay con los gobernadores que están entregando cuentas ahorita. Bueno, La pregunta de dónde estaba. ahí dejamos el tema porque pues, no es Pues, de la CONAGO. Vamos a entrar ahora a otro de los temas locales que tiene que ver con el sistema estatal anticorrupción y también con el sistema nacional anticorrupción. Con la transparencia Y con la Sí. transparencia, pues es el Y sistema. con la rendición de y cuentas. con la rendición de que es el cuentas. sistema en su totalidad. Sí, Ahora, pero esa vamos a figura, hacer énfasis en estos dos temas. esa figura se llama inhabilitación, que es el proceso que llevan administrativo para aplicar la ley de responsabilidades de los servidores públicos a quien en su función como servidor público cometa algún delito, ¿sí?, o alguna fechoría. La primera instancia es inhabilitarlo por determinado número de años, pero no lo exime
de que se proceda penalmente por lo que haya sustraído de legal. No lo exime, pero sí distrae la atención de la sociedad. Claro, no es el show, ¿va? Ahorita la mayoría de los casos que se han presentado han sido buscando el juicio político y la inhabilitación. Que sirve para lo mismo. Las inhabilitaciones las están dando por año y medio, 2 años, lo están buscando, y los juicios políticos hasta el momento no ha procedido ninguno. Ya les que le pusieron 5 ¿Y el años. juicio político qué significa? Simplemente la suspensión de... Es una inhabilitación. Es una inhabilitación política para que no participen. Inhabilitación entre comillas, porque hay servidores públicos que fueron inhabilitados hace 6 años, 7 años, 8 años, hasta con 15 años, y les dieron trabajo antes de que se cumpla esta determinación de la administración. Eso es lo que... En el fuero penal hay que irse a un proceso como cualquier hijo de vecino. Así es. Esto de las inhabilitaciones y de los juicios políticos son elementos distractores para hacernos creer que están procesando a los responsables del pacto del Estado y no lo están Y haciendo. déjame ponerle a mí la puntita, la cereza. Estas son las partes flacas de muchas otras del sistema estatal anticorrupción y del sistema nacional anticorrupción. Para los amigos, inhabilitaciones. Para los amigos, juicios penales. Los enemigos, juicios penales. Ya está eso, ni enemigos, cómplices fallidos. Cómplices fallidos, inhabilitaciones. Sí. Y después, con todo y la inhabilitación, te podemos dar trabajo en el gobierno. Sí, señor, hágase como la es el justicia, caso que en el tenemos. país de mi compadre. Tenemos un caso. El caso muy sonado ahorita, y es muy sonado porque se le está entregando un área que supuestamente es de estudios estratégicos De desarrollo. para el Estado, donde va a haber coparticipación de dinero de particulares y dinero público. Sí, es director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, Así es. que lo comanda la Secretaría de Desarrollo Económico, CEDES. ¿Sí? Bueno, pues este personaje que es el nombrado como director general, Eduardo Ortiz Jasso, está metido en una polémica desde antes de ser nombrado. Fue inhabilitado en Cancún hace 3 años y tenía como sentencia administrativa 5 años de inhabilitación. No la ha cumplido y ya por instrucciones de quien manda allá arriba, pues se le dio posesión y ayer se instaló el consejo. Había una polémica que si no se cumplió la inhabilitación porque no se hicieron llegar la documentación respectiva, porque no se inscribió. El caso es que se le inhabilitó por hechos que se presumen de corrupción. Tan es así que este individuo, el que comentamos, que se llama Eduardo Ortiz Jasso, estaba recurriendo por la vía, ¿sí?, de la justicia estatal, el que se le diera para atrás a la sentencia administrativa de la inhabilitación. Y ahora dicen que como no se publicó, que no estaba en la lista, pues va para atrás. Esos son más bien pretextos Pero hay que decir, legaloides, claro, para salvar a los amigos. pero hay que decir que hay una organización que está pendiente de que se lleve a cabo, se cumpla con la ley de transparencia, Somos Tus Ojos, fue quien prende los focos rojos respecto al nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso y dice, está en un proceso de inhabilitación y hasta ahora no tiene culpa el indio, Claro. sino quien lo hizo compadre. Así es. Y yo me pregunto, y los mayoría de los quintanarroenses se preguntan, ¿por qué habiendo gente tan preparada y gente tan capaz en el Estado, el gobernador del Estado se aferra a nombrar a este personaje y tiene ya una mancha desde antes de entrar? No, bueno, yo no sé si tiene una mancha, tiene una manchota. El hecho es que con esto se determina que el Estado de Derecho, o sea, la administración de justicia, es únicamente para los que no tienen ni cargo, ni dinero, ni posición, ni compadres. Lo que estamos observando en el ejercicio de la legalidad respecto a la transparencia y la rendición de cuentas y todo el sistema anticorrupción es que no se estamos observando como tal lo dispuesto en las leyes. Así es. Porque inclusive, no está en el tema, pero la secretaria de Salud
en la página oficial de la Secretaría de Salud dice: soy secretaria de Salud y directora general de los servicios públicos. Son dos cargos en dos entidades distintas, en una dependencia como titular de la dependencia y en un organismo descentralizado como directora general. Esto es una aberración administrativa, además de que quien la nombró está violando la Constitución. Que revisen la Constitución. Ahí dice que no puede tener dos cargos una servidora pública y menos cobrar por ambos. Lo dice muy claramente. No hay incompatibilidad. No hay incompatibilidad. De hecho, al principio de esta administración, a muchos que tenían dos cargos se les dijo, pues, elijan uno. Elijan con cuál te quedas, porque no puedes tener dos, hay incompatibilidad de horarios. Y bueno, creímos que iba en serio. Bueno, sí, creímos que iba en serio. Creímos que iba en serio, pero ahora estamos viendo pues, que hay mucha complacencia con los amigos, con los aliados. Pero borremos esa palabra de nuestra boca, de nuestro lenguaje, eso de creemos, porque Osorio Chong dijo que tengamos fe en los mecanismos de anticorrupción. Oye, pues sí, y creer va con la fe. Hace mucho que perdimos la fe. Ya perdimos la fe. Desde Felipe Calderón. Entonces la fe, para Osorio Chong, la fe viene a sustituir el ejercicio del derecho, del Estado de Derecho. Mira, esto nos lleva a reflexiones que yo invito a nuestros amigos cibernautas a que hagan una reflexión sobre estos comentarios que hacemos de una manera muy directa, pero con la mayor de las responsabilidades sobre la información que se genera. En lo que llevan de ese sexenio, han habilitado a servidores públicos que tenían sanciones administrativas que les impedían trabajar en el servicio público en cualquier estado de la República o en el mismo país. Porque la ley de responsabilidades no define si ese del Estado, dice las inhabilitaciones son generales, son para todo el país. Entonces, señores, donde los tengan inhabilitados, si llegan aquí y no tienen la lista, pues porque es de otro estado, pues le da chamba. ¿Sí? Bueno, si te inhabilitan por algo inadecuado que existe en la administración pública, donde vayas. Estás inhabilitado. Pues estás inhabilitado. Cometiste el error en la administración pública. Sí, señor. Así sea estatal, municipal o federal. Sí. Pero ahí está y no hay pretexto de que no hay quien quiera ocupar su cargo, ¿verdad? Porque no, hay listas y hacen fila por estar trabajando. Si es bandido en un puesto aquí, lo es en otro lugar, es bandido de por sí. Vienen de la cueva de Ibaba. También el secretario de la Contraloría, porque ahora es Secretaría de la Contraloría, ya no es de la gestión pública. También tiene por allá un puntito que fue inhabilitado en el municipio o en la administración pública del municipio de Benito Juárez. Hasta ahora ese tema ha estado guardado, sí, el periodo pero tiene por allá define un puntito negro y ojalá que algún día el secretario de la Contraloría pueda aclarar su propio problema. Pero pues está ayudando al compadre, imagínate. Pues sí. Sí, de acuerdo a diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sanciones son aplicables en todo el país. Fíjate. Así que ¿de qué el bandido no se salva? No se salva, donde esté lo van a encontrar y además tiene la cara de bandido, pues. Bueno, quien sea, no me refiero a la persona esta, quien sea, porque a lo mejor no es bandido, ¿verdad? Nada más. No, claro, es medio bandido. No, a lo mejor no fue quien cometió el error administrativo, sino sus perdón, bandido inhabilitado es bandido. Pero a lo mejor no fue él no cometió fue él, errores, pero fueron sus segundos. Cuando se recurre a la sanción y el juzgador no le otorga la suspensión de la sanción, él es bandido. Claro, pero hay vicios y hay además otras cosas. Claro, es chicanadas. Así es. Bueno, es el caso también, por ejemplo, del municipio de Otompe Blanco, donde también inhabilitaron a la que fue la secretaria general y que también era de Obras Públicas. Está muerta de la risa. Porque pues la inhabilitaron 1 año y medio. Y aunque su abogado estaba quejando, ellos dicen en el municipio que no recurrieron en tiempo y forma el dictamen. Y causó ejecutoria. Que porque el abogado fue a pedir las copias y como las tenían que pagar y no las pagó, pues no se las dieron. Entonces que por ese motivo bueno, ya no pudo recurrir nada, pero la inhabilitan por 1 año y medio por un problema administrativo de manejo de recursos y de obras.
el más sonado es el cambio de uso de suelo de una isla, que debió ser de 4 millones si en caso de que se hubiera dado, pero que es una zona protegida, y solamente cobró 2. Y con eso de los pecados veniales y los pecados capitales, pues también ya los ayuda mucho, ¿no? Claro. Bueno, ahí ellos dicen, pues me voy de vacaciones con lo que me lleve. Insisto, compañeros de esta mesa, insisto con los cibernautas que están conectados y nos hacen el favor de vernos, que esta sanción es absolutamente administrativa. Todavía se le puede crear una carpeta de investigación y proceder contra ella jurídicamente en el aspecto penal. Pero según los chismes de pasillo, ya el presidente municipal tiene acuerdo para que se le den penas de este tipo. Nada más. ¿Cuál de los presidentes? ¿El de ahora, el anterior? El presidente municipal actual ya acordó. Le ponemos nombre. Luis Torres Llanes. Luis Torres Llanes, ya dicen que ya acordó. Pero no Dicen, digas despacito, digo. no, dicen que ya acordó, digo, para mí me lo dijeron. Sí. No puedo Eso no puedes afirmarlo. no puedo afirmarlo. A mí ya me dijeron que llegó a un acuerdo para que no perjudiquen demasiado a su gente. Lo comentamos como un suceso que todavía no se ha dado en el conocimiento absoluto de la certeza. Ustedes vayan acumulando todos estos hechos para evaluar lo que es el sistema estatal anticorrupción. Y si dentro de unos meses no hay este proceso judicial y nada más se queda en una inhabilitación, pues veremos entonces que lo que nos dijeron es real. El ayuntamiento hay tiene... nepotismos, hay consanguíneos, linajes y todo, y no se hace caso. El ayuntamiento de Otompe Blanco y los demás instalados después de la elección del 2016 terminan su periodo para poder procesar jurídicamente en el aspecto administrativo en septiembre, octubre. Ya el tiempo se está yendo y lo que no fue, no será, pero les queda todavía 5 años para presentar elementos suficientes para procesarlos penalmente. También quedan 5 años para que esto se enfríe y quede en el olvido, Bueno, como siempre hay sucede. diferentes formas de enfriar. Así es. Pero bueno, esto es uno de las inhabilitaciones. Otro asunto que también causó polémica cuando se supo es la sanción esta de Elce Barrón Herrera, que era el de la Picro. El Cebarro. El Elce Barrón, que ya estaba en otra unidad en Mazatlán. Él estaba lo como promovieron con Mazatlán. director de... Es como los sindicatos. Cuando tienes un problema, no te sancionan, no te procesan, únicamente te cambian, como los maestros. Te promueven. Te promueven a otra unidad. Y Sí. se había ido al API de Mazatlán. Sí, era el No, director de API. no de Mazatlán. De bueno, el lugar está Mazatlán. De Mazatlán. está en Mazatlán, pero es De de Sinaloa. Sinaloa. De Sinaloa. Ahora, ayer en una nota periodística, Alicia Recalde, quien es la nueva directora de la API, dice que el asunto de Elce Barrón Herrera no tiene que ver con la API, que tiene que ver porque él era miembro del Consejo Consultivo de VIPSAESA, el asunto de los aviones, y que por ese asunto es el que se le Bueno, está ahí es donde pidiendo están los barrando aviones. todos, ¿eh? Pues ahí Todos. hay muchos, Parece que a todos les dieron el avión. así es. No sé si todos usaron el avión. a todos usaron el avión. O por lo menos por ahí hay un vínculo que puede ser por el lado del proceso penal, no administrativo. Así es, Así es. por el manejo de los aviones, firmar, pues, que se autorizaban vuelos con personas que ni siquiera eran del gobierno del Estado y que rentaba el gobierno del Estado de alguna manera, una organización mixta que tenía recursos particulares, pero que presidía el gobierno del Estado. Pues habría que preguntarle un poco de eso a Borges, ¿no? Así es cuando, ¿Quién? A Roberto Borges. o sea, cuando tengan que aclarar este asunto. Bueno, yo no entiendo, Pero- ¿quiere o no quiere pero- que lo extraditen a este no. compa? Ya se fue a juicio. Se fue a juicio, pero en el juicio dijo que él no quiere allenarse, él se va a quedar Por allá. eso. Ah, ya se va a le juicio, encantó claro. el encanto. Sí, pero además, en su declaración, algo inaudito, dice que él ganaba 250 millones de pesos mensuales.
¿De dónde? Ahí salió una nota periodística. Habría que, a lo mejor se le fue Recuerdo que el 250,000 señor, pesos, pero hizo lo que la 250 la jaló millones mucho. mensuales. Pues para justificar tal vez todo No, lo que 250,000 pesos tal vez, pero Sí. 250 millones mensuales no. Mira, el hecho Ahí es hay un que, error de es máquina, que él de ya dedos, sí. decidió en Panamá irse a juicio. Cuando se va a juicio, no acepta la solicitud de extradición y que el gobierno de Panamá se vaya al litigio, al proceso, y cuando se falle en última instancia, procederán a extraditarlo. Mientras está muy cómodo ahí en una prisión de esas de lujo. Además, no sabemos si esos 250 millones que declara que percibía mensualmente eran por sus empresas navieras A lo mejor o sí. por otros negocios que tuviere. Las empresas navieras surgieron también. Bueno, ahí, Y ahí hay mucho que rascarle ahí todavía. tendrá que ver el SAT De si hecho, corresponde a lo que él dice de acuerdo a la documentación que presente, ¿no? Que se investigue. Todos sabemos que cuando empieza su administración estaba prácticamente quebrada, endeudada. Pues tuvo que sacar de una deuda muy millonaria al papá. Así es. Bueno, pero no tampoco es el caso de Borges, nada más entramos porque lo tocamos y está él. Sí, claro. Sigue en el encanto. El asunto de esto de los exfuncionarios de Borges, ¿no? Con esto de la API. Pero hay otro asunto también que tiene que ver con esto de los... De esa misma familia, de ese mismo grupo, ¿no? No, bueno que sí, pero tiene que ver con las notarías. Recuerden que el presidente, el de notarios, denunció las notarías irregulares que se entregaron. Bueno, pues le fijaron... 36. Le hicieron un expediente, se ve que le fabricaron un expediente para decir que no le habían pagado al SAT, que tenía que era un deudor, o sea, lo enlodaron. Ahora resulta el SAT que niega que él tenga un adeudo, una evasión fiscal. Y con eso, bueno, pues el SAT está Y es lavando... Miguel Mario Angulo Salas, hijo de Miguel Mario Angulo magistrado. Flota, que es magistrado Que actualmente. quieren la reelección. Que quiere la reelección. Pero hay un impedimento, que es, bueno, dicen doble impedimento. Uno, que fue electo cuando se eligió ilegalmente, porque no, ya rebasaba los 65 años Sí, de ya edad. rebasa. Designación. Y en esta ocasión, bueno, pues ya no solo lo rebasa, sino lo que Sí, sí, claro. ya está fuera de la posibilidad de cumplir los requisitos para una reelección. Así que los diputados se ven imposibilitados. Seguramente el Congreso va a rechazar la Pero solicitud vamos a cerrar el tema de diciendo que no hay tal evasión fiscal por parte del representante de los notarios en Quintana el Roo. Colegio de Notarios. Y ya lo dijo el SAT, no lo dijo él, lo dijo el SAT. Ahí lo dejamos, el señor está libre de todo pecado fiscal. Ajá. Esto nada más nos da una idea de que, bueno, las fuerzas vivas del borgismo pues siguen pataleando, ¿no? Tenebrosas. Siguen golpeando por todos lados. Sí. Son pataleos. Ahí me Sí. diría al vocabulario maya, sate. Así es. Porque Hay que destacar que Angulo Salas desde finales del 2016 ha promovido estos recursos legales por la entrega irregular de patentes a pues amigos y allegados de Borges, y que fueron pues más de 30 de estas. También hay que 34 dice ahí, y yo sé también hay que son decirle 36. a este notario que todas las anteriores también fueron por el mismo Método. motivo. Y por el Él mismo es uno de los que recibió Así es. por el lado del apapacho del papá. Así que Las patentes notariales se tenían que revisar todas las del Claro, Estado, todas. al gobernador del estado todas y que pase en los todas estados. las notarías entregadas en el Estado se deben de revisar, no importa que las hayan dado hace 3 o 4 administraciones, porque todas o casi todas se han entregado como un pago de favor político. todas, ninguna queda fuera de este modo de entregar las notarías. Ni él, ni el que reclama ahora que se haya entregado. Y no porque esté defendiendo que se haya entregado, defendiendo a los que recibieron las notarías que él reclama, sino porque todas han sido del modo que él mismo reclama y que Así no está es, de acuerdo. así es. Así es. Vámonos por... ¿Qué le pasó a varios, no? Al soberano le dieron su premio de notarías, al procurador también, Al ex procurador Sí, también. al expresidente Liegro, a todos los A becas. todos los que eran Es un abogados, premio, son es un abogados. patrimonio, es una Sí, herencia, es claro. algo... Ahora depende cómo lo ejerzan. Eso es. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra Así es. Luego, ¿quién fomenta la corrupción?
Luego, ¿quién fomenta la corrupción? Pero vámonos a Así otra es. cosa, la cuestión política y esto que de la reforma electoral. Bueno, Convocan a la partidocracia para hacer reforma electoral en el estado de Quintana Roo, donde el presidente, que todavía no determinan cómo se va a hacer la Junta de Coordinación Política, porque ya le gustó la administración de los recursos, este individuo, Eduardo Martínez Arcila, dijo que por la visita de un legislador de Jalisco que propone que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, pues lo estaban considerando y van a ser reformas de ley. Yo pregunto, cuando el INE o el OPLE le dan facultades de extra metaconstitucionales para que hagan reformas a través de acuerdos, ¿y los legisladores para qué le van a entrar? Para levantar la mano. Pues sí, pero las facultades están Pues, ¿cuáles facultades? están limitadas. es que Porque Peñarol, están- los dirigentes de los partidos están preocupados porque están viendo que el yeclo está muy cargado. Ahorita ya la ¿Cargado de presidenta qué? de- El yeclo cargado de billetes, qué. ratas, Tienen un billetes. conflicto interno, hay una Interno. división interna Así en el es. yeclo. y la presidenta Mayra San Román con un grupo de consejeros Sí, señor. están controlando todo esto a favor de ellos y a favor de los intereses de quienes Porque paguen. les dieron la gallina de los huevos de oro y la están desplumando porque no saben qué hacer con la gallina. Pero si se les muere la gallina, empiezan a decir que no puede ser porque sería un desastre que los corran. Así lo dijo el presidente de los consejeros de línea a nivel nacional. Así es. Entonces hay una convocatoria del presidente de la Gran Comisión de la Bueno, legislatura el número presidente 15. de la Gran Comisión Sí. menciona que a petición de los líderes de los partidos Fue a políticos, petición de los a petición, líderes. porque el PRD lo ha estado Está pidiendo, escuchando como pueblo representativo, como Ajá. pueblo... pues ese es el coordinador de las fracciones y las fracciones le están diciendo, bueno, vamos a entrarle a una reforma electoral y con la visita de Kumamoto. Jesús Kumamoto. pues no Fumamoto, Kumamoto. vino en moto, vino en avión. Pedro Kumamoto. Pero Pedro vino precisamente hace un par de días y estuvo en Cancún con organizaciones sociales, estuvo ahí con Arcila, estuvo con el gobernador, donde tanto el legislador como el gobernador vieron con buenos ojos la propuesta de reducción del Claro, es presupuesto una gran de los partidos ahorra. políticos. Ah, Y entonces es cuando se compromete a que las solicitudes que han hecho los representantes de los partidos van a abrir o la van a incluir dentro del próximo periodo. Dicen que en 10 días más o menos se van a reunir para atender el asunto, para que en el próximo periodo de septiembre ya puedan abordar el tema de la reforma electoral. Yo voy a hacer una pregunta simple, directa Pero a nuestros cibernautas pues no te la van a responder. y a ustedes dos. Ah, ¿sí? bueno, nosotros sí te lo vamos a En responder. el sentido de los diputados, ¿a quién representan? ¿A los partidos políticos o a la sociedad? No olvidemos que proporcionalmente por habitante hay un diputado, ¿sí? Por determinado número de habitantes. Hay un diputado que se llama distrito electoral, tanto en el federal como en el estatal, para llevar las elecciones y representarnos como autoridad legislativa. Que yo no sé hasta hoy en qué nos representan. ¿Ustedes saben? ¿En orden de Es una- intereses o en orden de importancia? No, en orden de administración de legislativa. Bueno, en orden de importancia ellos representan sus intereses A personales. partidos políticos. Primero sus intereses personales. En segundo, los intereses de su grupo político. En tercero, los de su partido. Y al último, si es que se acuerdan, los de la ciudadanía. No, ellos obedecen a los intereses del que administra los dineros del Estado. Por eso, de su grupo político, de quien los maicea. Pues no es de grupo político, porque ese maicea a todos. Bueno, para la población en general ya saben que los diputados no representan a nadie, Ya más que nada, sus ya intereses. nada. E intereses comunes entre el Poder Ejecutivo e inclusive también del Poder Judicial. Sí, señor. Porque es la mafia en el poder, es una palabra del peje, ¿no? Así es. La mafia en el poder. Recuerda por qué tenemos al excelentísimo, ¿sí?, abogado
Pechkel como fiscal por siempre. Por cierto que le dio su parón. Pues mira, la gallinita de los huevos de oro casi se los muere, ¿eh? Sí. Es delicado. Ya. Es que la verdad la responsabilidad que tiene es mayor y yo creo que sus condiciones de salud Anda asustado. no le ha ayudado Anda mucho. asustado. Y bueno, No es una que le estemos deseando cosas malas aquí Anda asustado. al fiscal, pero me da la impresión de que no va a aguantar mucho más. Dicen que solo le yo dicen soy de la mucho idea de que debería cuidar su salud. O sea, que renuncie, ¿no? O sea, que no Cuide su salud, señor cuide su fiscal. salud, señor fiscal, para que lo tengamos pues más tiempo y lo podamos seguir. Claro, saludando. paisano, campechano, que cuide salud, ¿no? Yo Por creo favor. que nos vamos a otro tema antes de que se nos vaya el tiempo, porque tenemos un suceso a nivel internacional que ha estado causando alboroto, ha estado causando preocupación, porque no deja de preocupar el hecho de que un país vecino como Venezuela esté en conflicto. Hayan habido muchos muertos en la población, más de 110 muertos a la fecha, por todas estas cosas que el buen Nicolás Maduro, ese que oye al pajarito que le aconseja, y que pues lo dejó el chavismo ahí al frente del gobierno de Venezuela, donde hay mucha intervención internacional, hay países que se meten con Venezuela y que no se meten de alguna manera directa como el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son importadores de petróleo venezolano, son quienes hacen negocio con Venezuela. Venezuela todavía sigue siendo un país productor de petróleo, disminuido, con problemas alimentarios, con problemas de pobreza, con problemas de empleo y con un gobernante que en mi concepto personal es mesiánico y le falta algo que se llama, no es chavista, es una chaveta. Pues de chavetado o no, según lo quieran ver de qué hemisferio, de qué parte del hemisferio lo quieras ver. Pues Si lo ves del hemisferio norte, bueno, pues es un populista de chavetado, ¿sí? pero si lo ves desde otros ángulos, pues es un nacionalista que está peleando por la no injerencia de los Estados Unidos en su territorio. Mira, el nacionalismo Cuestión- me lo como el veneno igual. Cuestión que ha quedado comprobada desde los años 60 y 70, cuando todos los golpes de Estado en el sur de América, en el sur de este continente, fueron promovidos por los Estados Unidos y por la CIA. Recordemos a Chile. Y los movimientos que están dando en Venezuela también tienen injerencia y están orquestados desde los Estados Unidos. Claro, y desde Eso Europa no lo podemos también. negar. Bueno, a mi opinión, El principal problema que tienen, que es la falta de abasto y que se está regulando y está haciendo que la gente se ponga contra Chávez, es precisamente el bloqueo económico y comercial que le está imponiendo Pero es Estados un Unidos. bloqueo parcial. mi opinión, me lo permiten ahora ustedes, sí. Estamos Claro, en Facebook, claro que así sí. que Sí, saludos puedes para los opinar lo que quieras. facebookeros que nos están viendo en este momento desde Chetumal, Quintana Roo, México y para el mundo en zonas sin límites. Venezuela, un país libre y soberano, debe resolver sus problemas sin la intervención de ningún otro país, ni de la Comunidad Europea, ni de los Estados Unidos, y menos de un país como México, que el presidente dijo que no está de acuerdo con el Consejo de la conformación de la Asamblea de la Nacional. Asamblea, no de la Asamblea Nacional, Y el sino reconocimiento de la Asamblea. de la Asamblea, pero para La conformación de la nueva Constitución. una nueva Constitución. El burro, hablando de orejas en el caso de México, y el resto de países están presionando políticamente para que los venezolanos, libremente, sin ningún tipo de presión, puedan resolver internamente sus problemas. Ciertamente, los que están a favor del chavismo, en el caso de Maduro, ahí están, tienen sus pruebas, ellos dicen que votó más del 40% a favor de volver a revisar la Constitución, y los que no, dicen que votó el 20%, pero en fin, quienes tienen la información real ni son los medios internacionales, porque nos están dando lo que les interesa a ellos, sino son los venezolanos. Y hay que entrar a los... Bueno, ahora están también canceladas las televisiones de todos
Los medios de comunicación venezolanos están cerrados. Hay problemas para entrar a ver la información directa a Venezuela. Bueno, hay ciertos bloqueos. Hay ciertos bloqueos. Pero quien debe resolver el problema interno son los venezolanos. Hay un bloqueo comercial y económico, se puede decir, pero curiosamente no hay un bloqueo en el tema del petróleo, porque hay contratos de Estados Unidos con Venezuela para surtirle petróleo a Estados Unidos. Ahí no se mete Estados Unidos ni el bloqueo de las potencias poderosas. Ahí no se mete. Si el interés fuera legítimo, diría, te voy a bloquear. Bloqueo mi contrato. Mi contrato y no te voy a Pero no está bloqueado el contrato. Hay un contrato hecho por Estados Unidos de que Venezuela le surta petróleo. Ahí no se meten. Se meten por otro lado. Entonces, por eso, la situación que estamos observando de Venezuela está llena de porquerías y no estamos viendo lo que realmente sucede ahí adentro. En mi particular punto de vista, dejemos a los venezolanos que resuelvan su problema como un país soberano. Por muchos años México utilizó una política de no intervención. Esa política nos funcionó, nos dio una posición a nivel internacional muy reconocida y ahora estas últimas administraciones le han hecho pedazos. No saben de relaciones exteriores. Peña Nieto poniéndose de rodillas ante Trump y haciéndole, pues ahora sí como dijo Maduro, del perrito faldero, diciéndole yo tampoco te voy a reconocer tu constitución cuando no debe intervenir en cuestiones internas de otra nación. Ahí está el caso de Venezuela y está complicado. Ustedes pueden entrar a las redes y van a encontrar todo tipo de información y van a ver que las entidades de televisión norteamericana están en contra de Maduro. Muchos de los argumentos son los muertos que ha dejado, la represión que hay en Venezuela. Pero yo me pregunto, ¿han hecho cuentas cuántos muertos tenemos en nuestro país? No, hombre. En esta administración nada más, ¿cuántos muertos han caído a manos de cuerpos de seguridad de la nación? Se señala estadísticamente que llevamos más de 30,000 muertos. Bueno, en esta administración. En el periodo que va. Pero súmale de todos, vamos de cientos muertos. Claro. Y ahí no hay derechos humanos de organización. Nada más hay que decirle a nuestros internautas, que seguramente ya lo escucharon por los medios de las redes, que ante la postura de México frente al caso de Venezuela, Maduro ya le dijo al presidente del país, de nuestro estimado país México, que es un perrito. Faldero. O sea que mueve la colita. Mueve la colita como el perro. Eso se busca un presidente al meterse ante un país en el que tiene que resolver su problema internamente. Desde hace muchos años se perdió la aplicación de la doctrina Estrada. Sí, así es. En términos internacionales sobre política de no intervención. Quien no la conozca, que la busque entre los servidores públicos en el ámbito de la diplomacia, que busque qué es la doctrina Estrada y que se informe. Bueno, es que Videgaray está aprendiendo a ser ministro. Él dijo que llegó a aprender. Está aprendiendo a ser ministro de Relaciones Exteriores. Que le enseña primero el principio de Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho de la paz. Que en eso se basa la doctrina Estrada. Claro. La máxima de Benito. La doctrina Estrada es todo un documento que señala las formas que debe asumir un gobierno ante gobiernos ajenos a su país. Así es. Bueno, ahí dejamos el tema de Venezuela y hay otro elemento que en el ámbito nacional estamos viendo. El PRI, todos los partidos por lo menos ya mencionaron quiénes pueden ser candidatos. Bueno, ahí el PAN, de composición. el PRD también ya dijo quién puede ser su candidato. Morena, pues es claro, pero el PRI no ha movido un dedo para decir, bueno, sí ha movido el dedo, por todos lados ha dediado, pero a ninguno le ha dejado el dedo adentro, para que diga, este va a ser el candidato. El problema del anillo, se le zafó el anillo. Es que a Peña Nieto le gusta dar a Tole con el dedo, le mueva a Tole y le da a todos, a Chong, a Videgaray, al secretario de Educación, a Nuño, a Beltrones, ahora Beltrones, a Beltrones resultó. Inclusive la yucateca, la cochinita Viví, también a ella
ella piensa que puede ser Mira, en presidenta. el PRI hay, ¿qué te voy a decir? X número de aspirantes, suspirantes, que Peña Nieto los enfila y tú vas a hacer. Y deja que se arme la de Villadiego. Total, al final de cuentas, es igual que el himno nacional, por el dedo de Dios escribió. Y vámonos. Y en tanto que sucede esto en el PRI, está todavía el problema del Estado de México. Sí, señor. Y sin embargo, el PG ya se fue a Sudamérica, Sí, sí. a un recorrido, ya está en la campaña internacional. Él ya saludó a la chilena. Sí. De hecho, se encontraba ayer todavía en Santiago. Ajá. Y está en la gira, creo que va a ser 2 países. Oye, la chilena no es No, una más de 2 que países. practica en el fútbol. La chilena es la niña. Mira, la verdad es que... La chilena es como eso, Ramón dice. México para los chilenos, Chile para para los mexicanos. Sí, Pero bueno, Michelle Bachelet, ¿no? en esto Michelle Bachelet lo recibió y lo Michelada, van a Bachelet. y lo van a recibir algunos gobernantes sudamericanos que, sin ser de izquierda y López Obrador sin ser izquierdista, están en sintonía con su actitud y con sus pretensiones, pero yo todavía no afirmo, aunque creo que los números favorecen a López Obrador por el momento, no creo que desde la presidencia de la República se vayan a dejar arrebatar los pinos nuevamente. Bueno, mira, esta semana en de las redes sociales, sobre todo en Twitter, Mitofsky ha estado sacando una serie de encuestas. Pero Mitofsky hasta en el nombre lleva el Sí, mito. sí, el mito. Es la referencia que tenemos porque es el que ha estado más asiduo haciendo. Hay este una tipo encuesta de- que dice que es de la presidencia de la República. Sí, Está la de la presidencia que pone a López Obrador arriba. 5 puntos o 10 puntos. Eso fue creo la semana pasada. Sí. Estas otras encuestas que están haciendo es un sondeo para ver las combinaciones de qué candidatos podría ser por cada partido. Ya es otra que Por la- ejemplo, en el PAN. INEGI, una encuesta del INEGI, También, Sí, ya todos donde encuestan. señalaba la popularidad de los partidos y candidatos. candidatos. En el caso del Partido de Acción Nacional, la mejor posicionada dentro de Acción Nacional sigue siendo Margarita Zavala. Sí. Después Anaya y bueno, El que quiere, pero ya no le va a tocar. No creo. Así es, aunque Pero no tenga tiene, amistad. tiene mucho enemistad. Rafaelito. Sí. ajá, Que le gusta mucho venir a Quintana Roo. No creo que a Tiene Rafa muchos intereses. le toque, Tiene ¿no? muchos intereses. creados. Mira, tiene interés Moreno creado Valle, porque no le va a aflojó alcanzar. lana, No le alcanza. aflojó lana, pero no porque la... No le alcanza. A mí Sin lo- embargo, bueno, poder negociar algo. A mí en lo particular, ya a estas alturas, el peje, que es peje pero no lagarto, pero tiene lagarteras, muchos lagartos, no el sé. peje ya no es ni de izquierda ni es populista. Así es. Es un político que ha buscado un camino intermedio, que ya está negociando tanto con la derecha, con la izquierda, como lo de centro. Imagínate, está Sí. con los Gómez Ada, Está con todos. de Nuevo León. Ya está con todos, aunque su lenguaje todavía, pero ya no con la misma fortaleza y con la misma fuerza, sigue hablando de la mafia en el poder, ya no tanto. Así, ya no es la misma intensidad. Me da la impresión de que ya le dieron el beneplácito al peje para ser el próximo presidente de la República. Ese Por el gran poder. Perdón, Ante el es- desastre que está haciendo esta administración, el poder que está atrás de la presidencia y de todos los intereses en este país dijo, no podemos mantener este arriba porque van a tronar nuestros intereses. Y pues si el mejor posicionado es López Obrador, Ese. vamos a tratar de moldearlo a ver hasta Vamos a meterle mucha hasta gente. dónde aguanta. No, y ya está moldeado. Pero además, ese beneplácito se llama financiamiento privado para la campaña a la presidencia de la República. Bueno, ya tiene al que financió la campaña de al Fox. que le manejó los recursos. A Corrodi, ¿no? ese Al Lino Lino Corrodi, Corrodi. Lino Alfino Corrodi, Corrodi, tremendo entonces, bandido. Alfino Corrodi ya también está en el grupo de AMLO. El camino para López Obrador parece que ya está planchadito para él, a su favor. Aunque, como decía Ramón hace un momento, el PRI puede todavía dar el zarpazo y meter la A maquinaria. ver. ¿no? Sí, señor. Según los datos de estas encuestas, lo que yo logro ver es que el PRI cada vez tiene mucho menos posibilidades de llegar. Pues está en tercer lugar, según las encuestas. Sí. El verdadero riesgo
de que pierda López Obrador Son las es que se alianzas. conforme la Las alianza alianzas. PAN-PRD. Son las alianzas. Esa alianza, ante la opinión pública, sí le podría disputar el poder a López Obrador, inclusive le podría ganar la presidencia. Bueno, por ahí hay otra... Bueno, también otra dependiendo de qué candidato lancen, PAN, PRD. porque Los sondeos precisamente están poniendo a diferentes candidatos. mira, están inflando a la mujer de Calderón, ¿eh? La Sí, están inflando. sí. No es tal. La están No, inflando. no, pero hay sondeos por partido. Por partido, sin nombrar candidato. Si pones una alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, con Morena y PT, y la verdad es que se lo lleva por 2 o 3 Mira, puntos la Bueno, hay alianza. que decir, permíteme, Ramón, hay que decir que el PRI modificó sus reglamentos internos. Todavía. En la asamblea de... Bueno, la va a va a modificar y la va a abrir para candidatos ciudadanos. Así es. Es y la Carolina de Ambrosio que... No, Ya está desesperado porque no hay militares. son patadas de ahogado. No hay militares. Así es. Por eso digo que, según lo que yo logro ver, el PRI no va a poder aspirar a ganar la presidencia. Para los yo todavía politólogos, soy cauto. en las próximas elecciones 2018, 2 partidos pueden quedar fuera porque no van a alcanzar el porcentaje. Es Alianza, Nueva Alianza Nueva Alianza. y el Verde. Pueden quedar fuera. El verde... No, yo lo veo más a que quede el PT Puede ser y PT. el Pues partido fíjate de que no, Félix Sánchez. dicen los politólogos que puede ser el Verde. Bueno. Bueno, todos los partidos chiquitos. Así es. Incluyendo, Bueno, el PT si se le cuelga la imagen de López Obrador lo va a sacar. pues ya está colgado. Ya Ya está colgado. Ya. Ya está colgado. Bueno, pues esos son el escenario que se está configurando ahorita. El PAN, precisamente ahora, anunció que a partir del 15 de agosto va a empezar a hacer sus asambleas Pero locales que ya a estas alturas es como... para elegir anular- a sus candidatos. Es como anular la elección de Coahuila o del Estado de México, que andan por ahí todavía en tribunales, y la resolución definitiva del INE se va a dar hasta finales de este mes, cuando ya tenemos empatada la elección de la federal, Del inicio del proceso. inicia el proceso en septiembre. Entonces, si van a una extraordinaria en 2 o 3 estados, incluyendo en Nayarit, ¿cómo le van a insertar y cuánta lana va a pedir el INE adicional para insertarlo en el proceso? Igual la pueden mandar hasta el 2016. No, Ya veremos, ya veremos. dejan ingobernables a 3 estados. Bueno, si ya están de hecho Pues de por sí ingobernables. estaban quebrados. Están ingobernables. Ve cómo está la violencia. Sí, pero Hay una eso- función básica del Estado mexicano, procurar la seguridad de la comunidad, la paz social. Y en eso no hay ningún acto que beneficie a esa paz social. Claro. Está el país hecho un desastre. Sí, pero súmale que no haya gobernante porque no pueden rebasar su periodo. Constitucionalmente no pueden. Pues Bueno, nombraron interino. Hablaríamos que no ¿De habrá... quién? ¿De quién? Uno provisional. No, provisional sí, pero... Bueno, el tiempo ya se nos fue Se nos en esta agotó. hora de tratar los temas entre 3 personas, 3 visiones distintas. Estuvimos a través de el Facebook y también del canal de zonavit.tv Así es, de nuestro portal. de nuestro portal. Donde en caso de que ustedes en alguna ocasión se vaya la señal del Facebook, que es muy común, pues por favor búsquenos en nuestro portal www.zonavit.tv. Ahí es seguro que no se cae la señal. Nosotros con las redes sociales, bueno, pues ahí está fuera de nuestro alcance el poder garantizar la calidad de la señal, pero en nuestro portal indudablemente sí lo podemos Y hacer. opinen, no nos duele si nos dicen que el programa estuvo pésimo, no, al contrario, nos ayuda para ir buscando otras formas de comunicar lo que queremos nosotros decirles a ustedes respecto a los temas que pueden ser de su interés, tanto local, nacional como internacional. Ayúdenos a mejorar nuestros comentarios, nuestras opiniones, con su crítica y no duden en criticarnos duramente, No. que eso nos ayuda a mejorar. Nos Así gusta es. más eso que el otro, ¿verdad? Así es, recordemos que si los ciudadanos no participamos, le dejamos el campo abierto para que los políticos hagan de las suyas. Así que estos temas son para debatir, son para tomar postura, para que usted se forme una opinión y para que lo comente con sus familias, con sus amigos, con sus primos.
Claro, digan, oye, hay por ahí un programa en televisión digital que es Zona Sin Límite 13, que se ponen a decir cosas, pero que son interesantes. Que no somos deschavetados. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Gracias por habernos una vez más hecho de este espacio pues algo que nos nutre, que la reflexión siempre nos nutre, siempre nos hace reflexionar. Ojalá también ustedes hayan reflexionado junto con nosotros en la importancia que tienen en participar y en conocer de estos temas más a fondo. Ha sido todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima Zona Sin Límites. Predican, hasta pronto. Ramón Humberto González, hasta el próximo miércoles.